estaba escuchando nuestro backstage mientras tanto, pero nos presento. Esta es una charla virtual dentro de un ciclo de charlas que estamos organizando desde el Servicio de Orientación al Graduado y al Docente. Este servicio es un espacio que depende de la Secretaría de Cultura y Bienestar Universitario, de Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario. Es un servicio que está destinado para nuestros graduados y para los graduados de la Facultad de Psicología, para acompañarlos en los primeros pasos de la inserción profesional y de la formación también. Bueno, como les decía, este es un ciclo de charlas en el que nos van a estar acompañando quienes están a cargo de la residencia, el doctor Leopoldo Klickman y el licenciado Miguel Sicilia, junto con algunos de los residentes que han, bueno, recién me enteró José que sos de la primera camada de residentes. Así que bueno. José es la actual jefa de residentes. Hola a todos. Estaban todavía cuando empezamos a hablar. Ahí está José. Y ahora te vas a la casa. Perdón, hasta mayo. Les pedimos por favor los que si tienen alguna pregunta, la escriben en el chat, sí, si no se silencian para no hacer interferencia. Bueno, no me presenté a mí misma, perdón, ni a Gisela. El Servicio de Orientación al Graduado y al Docente está compuesto por mí, que soy la licenciada Paula Quinteiro, y por mi compañera, que es Gisela Contino. La licenciada Gisela Contino, perdón. Bueno, sin mucho más que decir, les dejo la palabra. Bárbaro. Bueno, gracias Paula, gracias Gise. Miguel, no sé si estás por ahí, estoy desde el celular, porque me tuve que conectar rápido de la computadora, no sé qué le pasaba. Ahí te veo. Así que estoy desde el celular y me cuesta un poquito, veo de A4 nada más. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, demos inicio. Les presento, también está José conmigo, que va a formar parte de la charla para comentarles un poco de qué se trata la residencia. Joselina Amigone es la actual jefa de residentes, y yo soy el coordinador de la residencia, así que les vamos a comentar. La idea es que, bueno, charlamos un poquito, delimitamos las cuestiones centrales y después, si quieren, pasamos a las preguntas, y a partir de las preguntas de ustedes vamos ampliando un poco la información de lo que les vamos a ir diciendo. Bien, en principio, entonces, ¿qué es la residencia en psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires? Hago esta aclaración, ¿sí? O sea, estamos hablando de la residencia de psicología perteneciente a nuestra facultad. Es una residencia que es un sistema de capacitación en servicio, como todas las residencias, es decir, que es un sistema de formación, pero con una particularidad que es formación en servicio, es decir, en los hospitales, ¿sí? O sea que forma parte de la formación de posgrado, pero con la característica de que no es formación plenamente teórica, más bien es formación en servicio, es decir, que la atención tiene un gran lugar en la parte formativa de los graduados, ¿sí? Entonces es principalmente formación y atención, ¿sí? Atención de pacientes. Y en este sentido es un cruce entre, por un lado, la universidad y por otro lado, el hospital, o sea que es el entrecruzamiento entre dos grandes instituciones, como son el hospital y la facultad. Con lo cual, digamos, el título que ustedes van a obtener es el de especialistas en psicología clínica, pero el trasfondo justamente es una formación que surge del entrecruzamiento entre estas dos grandes instituciones, que son por un lado la universidad, en este caso la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Psicología en particular, y por otro lado el hospital, ¿sí? Como institución en general, pero además particularizado en ciertos hospitales. Dos hospitales de base, ahora voy a comentar un poquito algunas cuestiones. En principio, el Hospital de Clínicas y el Hospital Rofo, pero después hay toda otra serie de hospitales que son electivos, bueno, ya lo comentaremos. Bien, la residencia comenzó en el año 2016, o sea que tenemos 2016, 2017, 18, 19 y 20, con lo cual ya completamos toda una primera camada de residentes, ya tenemos egresados de la primera cohorte.
De hecho, José forma parte de la primera camada de residentes que terminó y quedó electa jefa, ¿sí? Con lo cual ya tenemos toda una camada de residentes que han iniciado y terminado la residencia, y también tenemos a Joselina, que es la primera de los jefes electos. Entonces en el 2016 le dio inicio a la residencia en el Hospital de Clínicas, que es un hospital general. En el 2017, ya en el segundo año de la residencia, se incorporó el segundo hospital, que es el Hospital Rofo, que este no es un hospital general, sino que es un hospital monovalente, ¿sí? Que tiene otras características, es realmente muy distinto. Después, si quieren, a partir de las preguntas de ustedes podemos charlarlo, pero entonces tenemos un primer hospital, que es el Hospital de Clínicas, que es un hospital general, y un segundo hospital, que es el Rofo, que es un hospital monovalente, que comenzó en el 2017, ¿sí? Y a partir de ahí los residentes fueron entrando en uno u otro hospital, dependiendo del orden de méritos, ¿sí? O sea, según el orden de méritos del concurso de ingreso a la residencia, van eligiendo. Entonces los primeros 3 eligen primero, los segundos, los que siguen, eligen después, ¿sí? Bien, y de esta manera se le fue dando curso a todo el programa que organiza, que delimita la formación en la residencia, que es el programa de la residencia que inició en el 2016, y a partir de ahí entonces fueron apareciendo las distintas, los distintos pasajes de los residentes por los diferentes servicios. Entonces comenzamos con consultorios externos, la guardia, el segundo año se incorporó interconsultas y el otro hospital. El tercer año incluimos el dispositivo de internación, ¿sí? O sea que se sumó la rotación por internación, una rotación libre, y el cuarto año se sumó hospital de día, ¿sí? O sea que esas son las rotaciones que se fueron sumando. Después, un poco más en detalle, les comentamos en qué consiste cada rotación, cuánto duran y demás. Pero bueno, en principio me parece que es importante, por lo menos así a modo muy introductorio, era importante comentarles que es una residencia joven, ¿sí? Empezó en el 2016, pero que ya tenemos una primera cohorte que atravesó todo el programa de la residencia y finalizó. Y entonces ahora estamos este año, de hecho, ya con un reinicio, con un nuevo ciclo. Se incorporaron nuevos residentes a pesar de la pandemia, se pudo realizar el examen, pudieron ingresar y están formando parte de todas las actividades de la residencia. Después, sobre el final, les vamos a comentar algunos detalles respecto de ciertas modificaciones que hubo que hacer, porque bueno, la pandemia afectó en todo sentido, incluida la residencia, ¿no? Bien, ¿quiénes componen la residencia? En principio, ya a esta altura, como es una residencia que está completa, están todos los años, entonces hay 20 residentes, un jefe de residentes y un coordinador de residencia, ¿sí? Y les comentamos brevemente los dispositivos por los que pasan. José, después si querés ampliar un poquito esta cuestión. En principio, la rotación por la que pasan los residentes de primer año es consultorios externos, ¿sí? Que es una rotación de un año entero, o sea, todo primer año es consultorios externos. Consultorios externos supone, por un lado, la admisión de pacientes, y por otro lado, también tomar pacientes en tratamiento, ¿sí? Con un promedio de entre 4 y 8 meses de duración de esos tratamientos. O sea que a lo largo del primer año, esta es la actividad principal, la rotación de los ingresantes a la residencia. Simultáneamente a consultorios externos, una vez por semana, hay otra rotación, ¿sí? Que se hace en simultáneo, que es la guardia. O sea que una vez por semana los residentes se quedan de guardia hasta las 8 de la noche. El horario de guardia es de 8 de la mañana a 8 de la noche. No es una guardia de 24 horas, es una guardia de 12 horas, ¿sí? Cuando el horario de la residencia es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días, ¿sí? Entonces, una vez por semana, en vez de terminar a las 4, termina a las 8, y ese es el día de guardia. La cuestión de los requisitos y demás lo charlamos, ¿sí? Yo voy a llegar al final, ¿sí? Hay un requisito de edad, hay un par de requisitos para poder anotarse, ¿sí? Veo porque están apareciendo ahí las preguntas. Bien, entonces tenemos en primer año la rotación por consultorios externos y por la guardia. En segundo año tenemos una rotación por interconsultas,
¿sí? Entonces la rotación por interconsultas, que también adquiere las características del hospital de base, depende si alguien adjudicó en el hospital de clínicas o en el hospital ROFO, son muy distintas porque son dos modalidades de hacer interconsultas distintas, pero en ambos hospitales la interconsulta es, digamos, un dispositivo muy presente. Y se continúa también con la rotación de guardia, porque la rotación de guardia es durante los primeros 2 años. ¿Sí? Hasta acá estamos, entonces. Todo primer año es consultorios externos y guardia. Y todo segundo año es interconsultas y guardia. ¿Sí? Tercer año está repartido. Es principalmente una rotación por un servicio de internación. Perdón, Polo. Sí, El dale. segundo año también está APS. Sí, disculpa, se me pasó. Tenés razón, José. Entonces, en segundo año también, conjuntamente con interconsultas, tenemos una rotación por APS, es decir, atención primaria de la salud, que se hace fuera del hospital de base, pero puede ser en el área programática del hospital, también depende en qué hospital estén, o se puede hacer en otro lugar, ¿sí? Que no pertenezca a ni el Clínicas ni el ROFO. Hay distintas alternativas, bueno, son cosas que en todo caso se van charlando de acuerdo al programa de la residencia. Y dura 6 meses, ¿sí? Entonces tenemos 6 meses de interconsulta, 6 meses de APS. En tercer año tenemos la rotación de internación y una rotación breve, que es una rotación libre, que se puede rotar por cualquier otro lugar, es decir, se puede elegir un servicio que tiene que estar aprobado, digamos, por la coordinación de la residencia, pero hay una rotación libre donde se puede circular por y apuntar a una formación distinta, tal vez aprovechando los intereses de cada uno, entonces ahí a lo que se apuesta es a la singularidad del pasaje de cada uno por la residencia. Este es como el punto más libre en relación a lo que cada uno puede elegir, ¿sí? Es una rotación breve de 3 meses y después el resto de ese año, los otros 9 meses, son por internación, ¿sí? O sea, tiene que ser un servicio de internación. No necesariamente en un hospital monovalente, puede ser en un hospital general, pero sí un servicio de internación. Y el cuarto año está dividido, hay diferentes rotaciones, principalmente es hospital de día y una rotación breve que en realidad se llama tutorías, que es el momento en el cual el residente de cuarto año, cuando ingresa a su último año, pasa a ser el tutor de los residentes de primero, es decir, los que acaban de ingresar, ¿sí? Es el referente, más allá de que está la coordinación y el jefe de residentes, hay residentes de cuarto año que son los tutores de los de primero, y esto dura 2 meses, ¿sí? O sea, junio y julio, los residentes de cuarto son los tutores de los de primero. ¿Y esto qué quiere decir? Que los acompañan en las guardias, por ejemplo, que los acompañan en las admisiones, que son quienes toman las admisiones, y los residentes de primero están en una posición más de observadores hasta que toman la posta, y los que pasan a una posición más de observadores son los residentes de cuarto, ¿sí? Se invierte. Y entonces a lo largo de esos 2 meses son los que de alguna manera los van tutoreando en estas que son las dos principales actividades, la guardia y las admisiones, y después, por supuesto, también los otros espacios de formación que ahora voy a comentar rápidamente. Bien, con esto quedan completadas las rotaciones por el programa de la residencia. Después, simultáneamente a todo esto, está la parte de formación, ¿sí? Aparte de la atención, tenemos toda la parte de formación en la residencia. La parte de formación está compuesta por diferentes cuestiones. José, si me olvido de algo o si querés ayúdame. Tenemos, por un lado, las supervisiones, que son uno de los ejes, a mi gusto, una de las cuestiones más interesantes de toda la residencia, que es que tenemos varios supervisores, son supervisiones clínicas, es decir, que el residente va con un caso que lo tiene desorientado o tiene algún problema respecto de su propia posición para poder escuchar en ese caso qué es lo que anda pasando, o tiene dudas diagnósticas, ¿sí? O sea, diferentes problemas clínicos, y entonces lo lleva con el supervisor, y lo que se hace es una supervisión clínica donde se piensa el caso, la posición, las líneas para intervenir, ¿sí? Bien. Son supervisiones grupales en general, salvo alguna excepción que son individuales. Las supervisiones grupales son grupales al interior de la residencia, ¿sí? Y tenemos varios supervisores, más de 10,
entre los cuales están varios de los titulares de las materias que conforman las materias, digamos, del programa de la carrera de la Facultad de Psicología, con lo cual, gente que ustedes ya conocen, pero acá es más bien, digamos, es como un encuentro mucho más cercano, porque es poca gente, es una supervisión que es grupal, pero son 4 o 5 personas, 6, en general no está toda la residencia, sino son grupales, pero en pequeños grupos, ¿sí? Bien, y esto depende del supervisor, distintas frecuencias. Tenemos entonces también las supervisiones. Otro espacio muy importante es el de los cursos y seminarios. Hay cursos que son anuales, por ejemplo, José, ¿querés contar alguna cuestión respecto del curso de alguno de los años que te parezca, nada, por ahí representativo para que se entienda? Si no, sigo avanzando. Sí, el curso centralizado, el anual, asisten todos los residentes de todos los años, esa es la particularidad. Entonces, tratamos de abordar temáticas que sean de interés y de necesidad para todos los años, desde distintas problemáticas de salud mental hasta cuestiones más de cuestiones más legales, pero más general para todos los años, y después hay cursos o talleres específicos para cada año según la rotación que estén haciendo en ese momento. No sé Bien. si querés que aclare un poco más o... No, está bárbaro. ¿Se entiende? O sea que tenemos cursos que son para todos, sí, para todos los residentes, independientemente de la sede en la que hayan adjudicado, o sea que se reúnen los residentes de los distintos hospitales. Y por otro lado, hay cursos que son específicos para un año. Hay en particulares para primer año, donde hay un curso de urgencias, un curso sobre aspectos legales, sobre historias clínicas, y todas cuestiones que apenas alguien entra a la residencia tiene que rápidamente aprender para poder completar la historia clínica, saber qué cuestiones no tiene que poner en la historia clínica o las que sí tiene que incluir, ¿sí? Cómo se arma una historia clínica. Cuestiones de urgencia para el manejo no solamente en la guardia, ¿no? Porque la urgencia no es algo exclusivo de la guardia, sino también para las admisiones, consultorios externos, interconsultas y demás. Sí, o sea que también hay algunos cursos que son específicos sobre ciertos temas para cierto año, en particular para primer año, ¿sí? Para los residentes que entran a la residencia. Bueno, después también está el espacio de Ateneos. El espacio de Ateneos es, seguramente a lo largo de la carrera estuvieron presentes en algún Ateneo clínico. No es diferente, la diferencia es que ustedes son los que, digamos, los que son los residentes, son los que presentan los casos, y el resto de los residentes son los interlocutores de estos Ateneos, con lo cual se va reflexionando acerca del caso a partir de lo que escribe un residente una vez por semana, ¿sí? O sea que son semanales. En algunas ocasiones, eso también depende del año, depende un poco lo que se decide grupalmente respecto de esto. A veces es conveniente que sea con invitados, a veces es conveniente, invitados me refiero a invitados externos a la residencia, ¿sí? Que vienen y comentan el Ateneo, o sea que se lo entregan previamente al invitado, el invitado lo lee y viene y comenta, hace un comentario y una lectura teórica acerca del caso. Ven que no es lo mismo que las supervisiones son eminentemente clínicas y apuntando a las dificultades de ese profesional con ese caso, en particular respecto de la posición que tiene, y por otro lado están los Ateneos, que son... podrían tomar esas cuestiones, pero en realidad apuntan más a otro tipo de problemas, ¿sí? Por ejemplo, cuestiones semiológicas, diagnósticas, institucionales, problemas de ese paciente en particular, no necesariamente respecto de la posición del profesional, ¿sí? Que eso es más específico de las supervisiones. Bueno, en la misma línea están las discusiones clínicas, que son como los Ateneos, pero sin invitados, y son más breves, son fragmentos de casos en donde, bueno, se utilizan para pensar problemas atinentes a la práctica. También hay otro aspecto muy importante de la residencia, que es la parte de la investigación, es decir,
La investigación forma parte de la residencia, en particular sobre el final de la residencia, donde los residentes se insertan de alguna manera en una investigación. Esto puede adquirir diferentes características, de hecho no fue siempre igual a lo largo de estos años, y va modificándose de acuerdo también a los intereses de cada residente, pero la investigación tiene un lugar. También en muchas ocasiones, José, recuerdo sobre todo 2016, 2017, muchas actividades en conjunto con otras residencias, ¿no? Donde se arma, por ejemplo, un ateneo conjunto con otro hospital, y entonces hay interlocución con lo que pasa en una residencia, por ahí, qué sé yo, del gobierno de la ciudad, y entonces cómo piensan los casos. Entonces, bueno, se produce un encuentro que a mi gusto es muy rico porque enriquece tanto a una residencia como a la otra. Entonces, por ejemplo, se encuentran y se hace un ateneo conjunto entre dos residencias que bueno, a ver de qué manera trabaja cada una con ciertos problemas, por ejemplo, cuál es el trabajo en la guardia, o cuál es el trabajo en las interconsultas, en consultorios externos y demás. Entonces también hay algunas actividades, son más difíciles porque hay que coordinar un montón de cosas, pero también hay algunas actividades que son en conjunto con otros hospitales. Entre ellas están las jornadas de residentes, tanto las jornadas de residentes de esta residencia, las que se hicieron, por ejemplo, la otra vez el año pasado en la facultad, como las jornadas metropolitanas de las residencias, no solamente de Cava, sino también de provincia, donde esta residencia forma parte. Entonces, son las jornadas donde se reúnen todos los residentes del país, básicamente. También es un encuentro interesante porque ahí, bueno, la interlocución con residencias de todo el país es realmente interesante, es muy enriquecedora. Bien, el horario ya lo dije, es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, los 5 días de la semana, sábado y domingo no hay, lo aclaro porque otras residencias sí, esta no. La guardia es una vez por semana y es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los requisitos que alguien preguntaba, al momento de la inscripción el tope de edad es 35 años. A ver, esperen que lo tenía acá anotado porque siempre me olvido alguno. Lo mandó por chat. Están en el chat. Ah, está puesto. Listo, perfecto. Bueno, ahí tienen entonces los requisitos. Y Por después supuesto van que a son estar Había una pregunta en relación a por qué es un requisito. En realidad es un requisito reglamentario, digamos, forma parte del reglamento. Particularmente nunca me pregunté por qué, pero bueno, sí, digamos, para distintas instancias, que por ejemplo, para ser senador hay que tener más de 35, para presentarte el examen de residencia hay que tener menos de 35. Tendrá que ver con las actividades que desarrollás y con los objetivos de esta formación en servicio, que es para graduados relativamente recientes, entonces no está pensado para gente de otra edad. Pero en principio es reglamentario, no es algo que estamos disponiendo en este momento quienes estamos hablando. Sí, sí vale la pregunta como... Perdón, es una reglamentación para todas las residencias de todo tipo, todo el país. No es de una todo reglamentación salud, de esta médicos, residencia. enfermeros, psicólogos, de todo el país. Tiene una lógica detrás, ¿sí? Que por supuesto, como dijo Miguel recién, me parece que es importante lo que está diciendo. No es algo que hayamos elegido ninguno de los que estamos acá, nos excede totalmente, incluso excede, digamos, a esta residencia en particular, porque es una reglamentación para todas las residencias que hay un límite de edad. Y esto tiene una lógica detrás, que es que en realidad, ya sea el gobierno, ya sea la Universidad de Buenos Aires o la institución que esté detrás de la residencia, está formando y está capacitando a profesionales que después devolverán con su trabajo aquello que la universidad les brindó. Y entonces, en ese sentido, para todas las residencias, insisto, no solamente las que son de salud mental, sino para todas las residencias, hay un límite de edad porque en algún punto había que poner una vara y entonces hace varias décadas se decidió que sea esa. Pero es algo que va mucho más allá de lo que podamos ¿Puedo agregar una cosita? dale.
Dos, insistimos en esto, que no es algo que lo dispongamos ninguno de nosotros, ¿sí? Y uno de los motivos es un cálculo bastante difícil de explicárselos que tiene que ver con la edad jubilable, ¿sí? Y los años trabajados. Después, otra cosa para agregarles, que estaba ahí mirando en el chat, ¿sí? Nosotros nos vamos a dedicar a la información exclusiva de la residencia en esta charla informativa, Sí. De la Facultad de Psicología. ¿Sí? Los requisitos e inscripción del concurso unificado, ustedes tienen que mirar, porque aparte varía de un año a otro, en la web del gobierno de la ciudad. O remitirse a orientación de graduado, que le podemos dar una información general. ¿Sí? Y tengan en cuenta esto, o sea, la información nuestra es para el concurso 2021, y este tipo de información no es una información estática. ¿Sí? Nosotros igual se mantiene año tras año, dentro de los mismos requisitos y documentación, pero es una información que el que le interesa la residencia del concurso unificado tiene que remitirse a la web del gobierno de la ciudad. Clarísimo. Perdón, ahí estamos. Bueno. Sí, gracias Giselle, está perfecto. Sí, hay que aclararlo porque de hecho algunos años después pasó que creyeron que la información era para todas las residencias y no, esto es atinente a la residencia de la Facultad de Psicología, ¿sí? Así que, bueno, de hecho hay algunas preguntas que con esto me parece que ya quedan contestadas. Estoy acá mirando el chat. Había alguna que no, espérenme un segundo. ¿Cuándo se rinde el examen y cuántos cupos son por año? El año que viene va a haber 5 cupos, supuestamente. En principio va a ser así. Y el cronograma de examen va a estar publicado en breve, ¿no, Miguel? Sí, a la brevedad calculo que la idea es que el 15 de diciembre esté publicado el cronograma. Este es un año muy particular porque estamos saliendo de algo que el año pasado, la última edición del examen fue un examen virtual. Estimamos que el año que viene va a ser presencial, pero no sabemos y estamos ante esta dualidad. Nosotros preferimos que el examen sea presencial, pero si fuese presencial, por ahí sería un poquito más tarde, y si fuese virtual sería un poquito antes, pero por eso estamos en esa divergencia. La fecha de todos los años, funcionando bien y en un año normal, es el 15 de abril. El examen suele ser el 15, 17, 18 de abril. Tomemos esa fecha como referencia teniendo en cuenta que, bueno, lo vamos a confirmar y el año es un año atípico que en realidad ni siquiera sabemos cómo se va a presentar, ¿no? Nosotros vamos a publicar un cronograma, calculo que el 15 de diciembre, pero también va a ser con la salvedad de que va a ser orientativo, porque en realidad cuando nosotros entremos en febrero, veremos con qué año nos encontramos, ¿no? Es importante sí decir que la inscripción sería en la segunda quincena de febrero. Ahí sería la inscripción. Eso también se los adelanto, como para que vayan viendo el tema de documentación y demás. Inscripción, segunda quincena de febrero. Examen, segunda quincena de abril, si funcionara todo bien, pero bueno, todo es a confirmar. Bien. Hay una pregunta respecto de si se puede rendir el examen con el título en trámite. Sí. Se puede rendir con título en trámite, tienen que presentar justamente la constancia de que está en el título en trámite, pero sí se puede rendir. Por supuesto, después, cuando entran a residencia, ahí hay que acelerar el trámite, porque para poder trabajar tienen que tener matrícula, ¿sí? No solamente el título, sino también la matrícula. Pero sí, ha pasado. De hecho, sin ir más lejos este año. Título de la UBA. Sí. Porque nos ha pasado. Nos han preguntado si era de otras facultades. Sí, después nos preguntan sobre las guardias, si son días fijos o no. Sí, en realidad los rotamos cada 6 meses. O sea, un día fijo 6 meses, otro día fijo 6 meses y así los 2 años. Cosa de que cada uno pueda tener actividades por fuera y organizarse. Pero también está bueno que roten de día porque cada día tiene su especificidad. Claro.
tengan en cuenta que el equipo de guardia de los lunes es, por ejemplo, muy distinto al de los miércoles. Entonces, cuando ustedes pasan de una guardia de un día a otro, cambian de equipo, y quien coordina la guardia es otra persona, tiene otra perspectiva. Entonces, también es enriquecedor estar en diferentes días, ¿sí? Están con diferentes compañeros, realmente uno puede pescar otras cuestiones. No sé si yo me perdí, si entre las preguntas quedó alguna que no contestamos, si no, avanzamos. Hay una pregunta respecto de los extranjeros. ¿Hay que ser argentino para optar por esta residencia o naturalizado con más de 4 años de hacerse efectiva esa naturalización, ¿no? Igualmente, en general, si bien hay graduados de la UBA extranjeros, son los menos, ¿no? No sé si está presente quien hizo esa pregunta, porque por ahí se le pierde este requisito. Es fundamental ser graduado de la Facultad de Psicología de la UBA. Y aparte, ser argentino. En el caso de los naturalizados, se les exige más de 4 años de naturalización, ¿no? Bien. ¿Qué otras preguntas tienen? La pregunta con respecto a la edad con respecto también. A lo mismo. Perdón. A ver, adelante. Que bueno, yo veo 6 años acá en Argentina viviendo, soy extranjera, pero tengo la residencia temporaria que dura 2 años y la he renovado ya como 3 veces. Digo, ¿me sirve eso igual para acreditar que llevo 6 años acá? Pero vos sos graduada de la Facultad de Psicología. Prontamente, sí. ¿Sos graduada de la UBA? Sí, o sea, no ahora, pero el próximo año voy a estar graduada, sí. Claro. Ah, bueno, perfecto. Necesitas ser naturalizada, ¿no? El tema de residencia no te sirve, tenés que tener el trámite de naturalización. Eso es lo que dice por el reglamento. No O sea, el trámite de residencia. El residente no es argentino, es residente, tenés que ser ciudadano argentino. O sea, residencia la que dura 6 años, esa no sirve. No, tampoco. Tenés que tener la naturalización. No es un trámite de residente. Ok. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿En cuántas veces se puede rendir el examen? Hasta 5. Se puede rendir todas las veces que quieras. Claro. Hasta que te dé la edad. Claro. No, porque hasta también que te dé la edad y hasta que te dé el cupo, la cantidad de años de 5 años de graduado. Claro, máximo 5, porque claro. una vez que te recibiste tenés 5 oportunidades. Claro. Hay otro temita que también no sé, por lo menos no lo escuché, porque en realidad nosotros lo tomamos como obvio. Muchos, entiendo que todos lo toman como obvio, pero lo vamos a decir igual. La residencia es rentada, ¿no? Obviamente. Este carácter que acentuaba el doctor Klickman respecto de el servicio, que es una formación en servicio, ese servicio es remunerado y aquellos que acceden a la residencia cobran por su servicio y, bueno, su formación. Y lo que se puede agregar en relación a la renta es que es el esfuerzo de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Psicología. La renta de nuestra residencia es mayor a las rentas de Cava y a las rentas de provincia, que ahora, bueno, está el sistema unificado, pero digo, nuestras rentas, hasta donde las venimos siguiendo, son mayores que las otras residencias, ¿no? Sí, así es. Y en esa misma línea tomo una pregunta que hay ahí, que estoy viendo, que es que se preguntan si hay concurrencia. No hay concurrencia. Solamente hay residencia y es rentada, como dice Miguel. Algo que no sé si respondieron, están preguntando también si teniendo 35 se pueden presentar. Vos habías Hay respondido, que Miguel. ser,
Sí, hay que ser menor de 35 el día que te vas a inscribir. El día que te vas a inscribir. O sea, porque los requisitos por el reglamento son requisitos para la inscripción. O sea, si el día que te vas a inscribir tenés 35 años, no te puedes inscribir. Si cumplís Tenés al día que cumplir siguiente, años te al día podés siguiente. inscribir. Claro, exactamente. Claro. Tenés que cumplir años al día siguiente, 35 al día siguiente de la inscripción. Claro, como máximo. Sí. Lo mismo para los plazos de graduados. Uno no puede rendir si tiene más de 5 años de graduado. Ese plazo se toma desde el día de la inscripción. El día que te vas a inscribir no podés tener más de 5 años de graduado. Perfecto, súper Otra claro. característica importante de los requisitos, porque no hablamos de los requisitos, pero bueno, tienen que tener un promedio mayor a 7 y no tener más de 2 aplazos en toda la carrera, y esos aplazos incluyen los aplazos del CBC. Como máximo 2 aplazos. Ahí preguntan si hay una entrevista previa al examen. No, hay una entrevista posterior al examen. El examen es un multiple choice y también una entrevista, y la entrevista es posterior al choice solamente para quienes quedan en los primeros órdenes de mérito. Y ahí preguntan si la orientación es psicoanalítica. No, no es psicoanalítica. En realidad, la mayor parte de los residentes tienen orientación psicoanalítica, en una gran parte, yo les diría un 90%, pero hay 3 personas que no, y entonces está contemplado que tengan cursos y supervisiones también para la orientación que tienen, ¿sí? O sea que no es una residencia con orientación psicoanalítica exclusivamente, para nada. La residencia es en psicología clínica, ¿sí? Claro. No es una residencia ni en psicoanálisis, ni en TCC, ni en sistémica. Es una residencia en psicología clínica. Con lo cual, cada uno puede tener la orientación que quiere, y los supervisores, que nombro a los supervisores porque me parece que es como el punto más importante respecto de esta cuestión, y los supervisores son acordes a la orientación del residente, ¿sí? Porque, digamos, no podría supervisar un TCC con un psicoanalista ni viceversa. Así que, bueno, supongo que se contestó. ¿Ibas a decir algo, Miguel? Sí, iba a decir algo, pero me olvidé. No, había salido una cuestión en relación al examen. El examen, el choice, son 100 preguntas. Estamos tratando de que sea menos, porque de acuerdo a la casuística que tenemos, estamos viendo de que sean menos preguntas, pero bueno, tomemos que ahora son 100, y eso también tiene que ver con cierta participación de un sistema de residencias, donde siempre los exámenes son de 100, pero la gran ventaja que tiene el examen de nuestra residencia es que es con bibliografía de nuestra carrera, ¿no? Digamos, todo lo que se va a tomar en el examen respecto de contenidos teóricos son distintos textos de las distintas materias de nuestra cursada. Con lo cual, bueno, eso es una ventaja, cierta familiaridad con lo que se va a tomar, ¿no? Miguel, ¿puedo agregar algo Trato de venderles la residencia. No, está muy bien, porque es una ventaja en el sentido de que cuando van a rendir el examen se van a encontrar con bibliografía, una parte al menos, que ya han trabajado, han leído, han estudiado a lo largo de la carrera, porque el examen justamente se compone por todas las diferentes orientaciones que encuentran a lo largo de la cursada, ¿no? Entonces, bueno, para responder esa pregunta que está por ahí, la bibliografía no es de una orientación, sino, pero no es de una orientación, sino de las distintas orientaciones, perspectivas y diferentes aspectos de la psicología que ustedes ven a lo largo de la carrera. Sí. Sí, perdón. Ahí que leía la pregunta de Agustín, ¿sí? Que la bibliografía se va a ir, toda la información se va a actualizar, después cualquier cosa, Miguel, me corregís, en el transcurso de diciembre, y puede ser que la bibliografía salga como provisoria, pero una recomendación que les podemos dar, si bien puede sufrir variación la bibliografía respecto del concurso de este año,
bueno, ustedes ya se pueden poner en contacto con la misma. A ver, las leyes no cambian, ¿sí? Las que rigen el ejercicio profesional. Les decimos esto porque después, bueno, esperan a la bibliografía definitiva y tal vez los plazos del tiempo de estudio, bueno, se sienten como que no van a llegar. Entonces, una recomendación es que puedan, los que sepan que van a rendir, bueno, orientarse con la que se publicó este año y ver las modificaciones a medida que eso se actualice, o como les decía, Freud, Lacan, bueno, los aspectos legales de las leyes que rigen el ejercicio profesional, bueno, habitualmente, ¿sí? Eso no suele tener grandes modificaciones, para que puedan ya ponerse en contacto, para quienes inician ya estudiando, e inclusive algunos comienzan con más anticipación. Hola, ¿puedo hacer una consulta? Dale. Si tenemos fecha de defensa para febrero o para marzo, ¿nos podemos inscribir igual esperando que en el momento del examen, que es en abril, tener el título en trámite? No, el tema es el siguiente. Para todos los que estén graduados, ponele, las fechas de, como les dije recién, las fechas de inscripción van a ser en la segunda quincena de febrero. Entonces vos, de acuerdo a tu apellido, por ejemplo, de la A a la F, no me acuerdo, se van a inscribir, ponele, el 16 de febrero. Entonces esa gente, los que están graduados, se pueden inscribir. Así hay 3 fechas de acuerdo a la letra inicial del apellido. Y después, una vez finalizada la mesa del mes de marzo, suponete el 15 de marzo, el 18 de marzo, hay una fecha de inscripción para los graduados en marzo. ¿Se entiende? Todos los que están graduados antes de la mesa de examen de marzo se tienen que inscribir en febrero. Aquellos que se gradúen en marzo, que es la mesa posterior a la inscripción, hay una fecha de inscripción una vez que finaliza esa mesa, alrededor del 15 de marzo. Ahí se pueden inscribir exclusivamente los que se hayan recibido en marzo. ¿Se entiende? Esto responde a tu pregunta. No sé si lo dije claro o fue un poco confuso. O sea, hay que tener la tesis ya defendida para poder hacer el examen. Claro. Si vos tenés programado, digamos, defender tu tesis en marzo, y te va bien, podés anotarte en la fecha de marzo, que será alrededor del 15, 16, una vez que finaliza la mesa esa. Exacto. Y ahí en esa fecha solo se puede escribir, no se puede escribir alguien que se recibió hace 2 años, solo se puede escribir los que se graduaron en marzo. Para todos los demás se inscriben, como dice Miguel, en febrero. Y respecto de esto que agregaste a tu pregunta, efectivamente tenés que tener la tesis defendida al momento de la inscripción. Sí, hay que ser graduado o graduada. Exactamente. Preguntas sobre la residencia, la formación, la capacitación, alguna cuestión, otras preguntas administrativas. Yo iba a agregar que, a ver, ¿cómo son las rotaciones por otros lugares? Ahí voy. No, yo iba a agregar que la formación, si bien hay, digamos, determinados lineamientos que se tiene que seguir para la formación en la residencia, también se escuchan como las necesidades y los intereses, las problemáticas con las que se van enfrentando cada residente. Entonces, bueno, esto que decías, Leopoldo, de que se respetan las distintas orientaciones y entonces se arman la formación respetando las distintas orientaciones. Y además hay parte importante de la formación de un psicólogo o psicóloga en un hospital público, que es transversal a la orientación en psicología que uno tenga, ¿no? Las cuestiones legales, las cuestiones más administrativas de cómo se manejan cuestiones de la guardia, de la historia clínica, el trabajo con otros efectores de salud, en interdisciplina, bueno, distintas cuestiones que son transversales a la orientación teórica que cada uno tenga y que son sumamente necesarios para el trabajo en la salud pública y en un hospital.
Bien. Hay No dos sé si- preguntas. Una Sí, de las pregunta... rotaciones. Sí, tomo primero la última. Si puede haber una rotación de 3 meses por el extranjero. Sí, puede haber, y no solamente que sí, sino que además la futura jefa, que ya, digamos, es la jefa entrante, o sea, quien va a suceder a José, rotó por España durante 3 meses, o sea, que sí. No solamente que está contemplado, sino que ya se hizo. Así que sí puede haber rotaciones por el extranjero, en particular esa rotación, ¿sí? Y después, si se atienden niños o no, en principio sí, no hay una rotación específica de niños, ¿sí? Pero lo que hay es que en algunos dispositivos se puede atender niños, es otra cosa. Sí, en A general menos la que alguien residencia... elija... A menos que alguien elija la rotación libre en un servicio de niños, esa es la otra alternativa, claro. Un infanto juvenil, por ejemplo. Sí, la residencia en general es más de adultos, pero hay posibilidad de atender menores, sí. Uh-huh. Y respecto a las rotaciones, no sé qué específicamente, digamos, hay determinadas rotaciones que se hacen por fuera. ¿Cómo? No. ¿Cuál es la pregunta por las rotaciones? Sobre las rotaciones externas, a ver. ¿Cómo son las rotaciones por otros lugares o lo de APS que no es hospital? Sí, eso depende del lugar. Claro, muy difícil. tienen que, digamos, se Depende del hace un pedido de rotación según los intereses de los residentes que vayan a rotar y que ese lugar tiene que cumplir con determinadas condiciones para que también la residencia lo pueda avalar. Pero, por ejemplo, para internación, hemos rotado por Borda, Moyano, Álvarez, Alvear, después APS, iniciaron, bueno, en distintos lugares, en territorio, ahora están medio frenadas por el tema de la pandemia. Después Hospital de Día también, por el Borda, por el Ameguino, no sé, me voy olvidando algunos. Por está el bien. Ramos. Y eso aclara además la pregunta que acaba de aparecer, que es si tienen que estar en ese lugar. Sí, efectivamente lo que pasa con una de esas rotaciones, cuando tienen que hacer esa rotación, que es por programa, está pautada en tal momento digamos, en tal año de la residencia, supongamos la de internación, ¿se acuerdan que era en tercer año? Entonces cuando llegan a tercer año tienen que hacer la rotación de internación, entonces 4 veces por semana, en vez de ir a su hospital de base, supongamos que es el ROFO o el Clínicas, en vez de ir a ese hospital, se van a, supongamos, el Borda, si es el lugar que eligieron. Y entonces, lunes, miércoles, jueves y viernes van al Borda, ¿sí? Y entonces hacen la formación allí. Así que sí, están en otro hospital durante todo ese tiempo de rotación. De nada. Sí, el día de formación sí o sí tienen que volver al hospital de base, o bueno, ahora lo estamos haciendo online. Uh-huh. Claro. Retomo dos preguntas que estuve leyendo ahí el chat, Dale. 2 preguntas. El promedio es con CBC, efectivamente, pero igual el promedio, digamos, no es un promedio que ustedes sacan, sino que es un certificado de promedio que le da la facultad y se los saca con el CBC incluido, ¿no? Y respecto de la aclaración que hizo Gisela Contino, de, bueno, cualquier consulta del concurso unificado, obviamente se tendrán que referir a la página de la ciudad o del concurso unificado en este, pero sí está claro que pueden rendir los dos, ¿eh? Nosotros tenemos en cuenta no superponer los exámenes para que ustedes puedan participar de los dos concursos, ¿no? Así que en ese punto... la bibliografía es bastante distinta igual. Es distinta, pero... Es distinta, pero está bien lo que dice Miguel. Orientación al graduado justamente pone el acento en que los concursos no coincidan para que ustedes tengan la posibilidad de rendir ambos. O sea, es un trabajo, digamos, eso tal vez es un trabajo que no se ve, pero hay mucho trabajo detrás de parte de orientación al graduado para... por ejemplo, hacer que no se superpongan los exámenes, que ustedes no tengan problemas de compatibilidades en el sentido de que puedan intentar ingresar en alguna de las residencias, ¿sí? O sea que hay mucho trabajo detrás y está pensado, así que sí.
Sí, y también implica, cierto, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos muchas veces que esperar la fecha de que salga el examen unificado para no ponerlo, y la verdad que por ahí complica un poco las cuestiones, pero lo hacemos en pos de que, digamos, los graduados de nuestra facultad no se vean en la opción de tener que elegir uno u otro, sino que tengan más opciones y la posibilidad de poder concursar en los dos espacios, ¿no? Claro. Lo mismo con la bibliografía, también nosotros, lo que pasa es que cuando sale la bibliografía ya salió. Ahora nosotros por ahí revisamos la del año pasado y adecuamos alguna cosa para tratar de que si los contenidos pueden asimilarse, tratar de ajustarnos y que la cuestión sea lo más llevadera posible, ¿no? Pero bueno, es así. Hay una pregunta por el... Dale, dale. No, la idea es que puedan concursar y no limitarlos, digamos, ¿no? Claro. Hay una pregunta por el concurso unificado que nombraste. El concurso unificado no pertenece a la Facultad de Psicología, si es la otra residencia, la que ustedes paralelamente pueden concursar para intentar entrar, es la de Cava y Provincia de Buenos Aires, así que está unificado el concurso para ellos. No tiene que ver con esta residencia, ¿sí? Como decía Miguel, hay mucho trabajo detrás para que justamente no coincida una fecha con la otra. Bien, ¿qué otras preguntas? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Yo ingresé tarde a la reunión y quería saber, estaríamos hablando, esto de concurso unificado sería para las residencias de capital y provincia. ¿Y ustedes estarían hablando para Rufo y clínicas puntualmente? Es la residencia de la Facultad de Psicología, es el Hospital Rofo y el Hospital de Clínicas, ¿sí? Con las Son diferentes hospitales de rotaciones red Cava. No, lo de el unificado son hospitales de la red de hospitales de Cava y de provincia. El Rofo y el dejémoslos de Clínica lado. depende de... Claro, pero la diferencia es que el Rofo y el Clínica son hospitales universitarios dependientes de la UBA. Esa es la diferencia. Y nuestra residencia es para esos dos hospitales. Todas las preguntas referidas al concurso unificado a los hospitales de Cava y provincia, por favor, como dijo Gisela hace un ratito, vayan y fíjense en la página del gobierno de la ciudad, porque no tiene nada que ver con nosotros y la cambian año a año. No tenemos información, esa información va cambiando, de hecho supongo que todavía ni debe estar para el año que viene, así que por favor esas, fíjense en la página del gobierno de la ciudad, si depende de la ciudad. Sí, creo que se generó la duda, o sea, o la confusión, porque se preguntó si se podían rendir en los dos, y entonces quienes no sabían cuál era ese examen se aclaró, pero sí, volvamos al nuestro. A lo nuestro, sí. La residencia de la Facultad de Psicología. ¿Es exclusiva? Sí, es exclusiva. Dedicación exclusiva quiere decir que ustedes pueden tener un cargo docente en la facultad, uno solo, pero no pueden tener ningún otro trabajo, ¿sí? O sea, es dedicación exclusiva como, digamos, se entiende la dedicación exclusiva en cualquier trabajo. ¿Sí? Preguntaban si para pasar de año se rinde examen. Digamos, todo el tiempo están siendo evaluados en su actividad, pero no es el mismo, no es un examen choice de 100 preguntas como este, digamos. Hay algunos requisitos que se deben cumplir para el paso de año, para aprobar el paso de año, en cada rotación. Si son rotaciones externas, por donde se rotó, digo, en otro hospital, ese hospital tiene que evaluarlos, pero no es un examen choice como este. Hay una pregunta, sí, efectivamente el Rofo es un hospital de oncología, es un hospital monovalente, y el hospital de clínicas es un hospital general con todas las especialidades médicas y, por supuesto, también con psicología, donde actualmente está el programa de psicología y la residencia, y en un futuro el servicio de psicología, ¿sí? Pero es un hospital general. No, el hospital de Vicente López no.
El Hospital de Vicente López no Perdón. es de la red universitaria. No, eso justo que estaba diciendo Polo, pero tal vez por la confusión, ¿sí? Como la residencia es exclusiva de la Facultad de Psicología, depende de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Los hospitales en donde ustedes se van a incluir y donde están las vacantes, es dentro de lo que es la red de hospitales de la Universidad de Buenos Aires, particularmente en este caso el Clínicas y el Rojo, independientemente, bueno, de las rotaciones. Y el Lanari es otro, por ejemplo, hospital que compone la red de hospitales de UBA, ¿sí? Esto quiere decir que dependen de la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. Sí. Después, otra cosa, desde el servicio se los decimos, ¿sí? Porque estaban reiteradas las preguntas, respecto de las otras residencias, nosotros le podemos dar una información general, pero después la particularidad de otros concursos está en la web, en este caso del gobierno de la ciudad, ¿sí? Ahí se tienen que fijar las actualizaciones. Sí. Ahí preguntan por las vacantes, son 5 en total. 2 para Rofo y 3 para Clínicas. Y había otras preguntas. Habría una pregunta respecto de cuánto es más o menos el sueldo del residente. Cobramos como asistencial 5 de los docentes de la UBA, pero depende de la antigüedad, el año. Sí, depende de un montón de cosas. Ahí en ese punto lo importante es lo que dijo Miguel, que es un poco más que el de la residencia de Cava. Sí, o sea, el monto exacto depende de muchas cosas, pero es más. Sí, hay muchas cosas que se cruzan, digamos. Antigüedad, título, de todo. Pero siempre va a ser un poco más que el de la otra residencia. Otra cuestión, sí, que siempre preguntan, quédense tranquilos, a pesar de la pandemia, a pesar de los trámites a distancia, con la particularidad de este año, ¿sí? Cuando ustedes, el que no tenga el promedio, porque tal vez todavía no tiene el título, ¿sí? La Secretaría Académica realiza un esfuerzo enorme para quienes se inscribieron al concurso y lo puedan tener en la fecha que lo tienen que presentar. ¿Sí? Eso se pide una aceleración respecto a que van a rendir el examen, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, bueno, transmitimos tranquilidad porque se pudo y nadie quedó sin inscribirse en la residencia por la falta del promedio. Bien. Preguntan cuántos suelen inscribirse, eso es muy variable. Depende de ustedes. La residencia, estaba silenciada, estaba hablando sola. La residencia inicia el 1 de junio y cada año empieza el 1 de junio y termina el último día de mayo. ¿Nos queda alguna pregunta? Cuando me preguntaste a mí si tenía algo que decir, también, ahora me acuerdo que lo que tenías que decir era, bueno, que cuentan también con la página web, nadie está exento de que le aparezca una pregunta en el momento que salís de la reunión, como suele pasar, entonces hay un mail de la residencia donde pueden escribir y ahí les responden. En la página web está la Secretaría de Posgrado, ustedes entran a la página de la facultad, buscan la Secretaría de Posgrado, uno de los links de las secretarías del posgrado, hay un desplegable, uno de esos ítems es Residencia Universitaria en Psicología de la Facultad de Psicología, ahí entran y ahí suele estar
toda la información que ustedes necesitan, gran parte de lo que hablamos hoy. Ahí va a figurar en su momento la bibliografía y el cronograma, pero también cuentan con un mail donde pueden escribir y efectivamente ahí les responden todas las consultas que tengan, ¿no? Y también está la página de Orienta y el mail de Orienta, obviamente, con el que contamos, ¿no? Ahí está el link, lo tienen puesto en el chat. Bien. ¿Alguna otra duda? Así que vayan apareciendo ahora. Hay una pregunta, perdón, aprovecho de leer el chat, que dice cómo podríamos prepararnos para rendir. Me refiero a si hay alguna capacitación o clases de orientación que orienten la lectura de los textos. En principio no hay un curso pensado para preparar para el examen. Al menos no que yo sepa, no sé. No sé, Miguel, si estás al tanto de alguno. No, lo que pasa es que Orientas tenía la tradición de hacer cursos cuando solamente estaba la residencia de Cava. Digamos, hacer un curso para, digamos, hacer las preguntas y hacer el curso, a nosotros por ahí nos parece un poco, no sé si decir endogámico o no sé qué palabra corresponde, pero es como juntar un poco las dos instancias, ¿no? Prepararte y tomarte, ¿viste? Sí. No, para lo que es nuestra residencia nunca hemos hecho curso y calculo que por esta cuestión no está pensado. Igual, al ser material de la carrera, material que uno ya vio en otras materias, dentro de todo es accesible a la lectura, digamos. No es que uno no tuvo clases sobre el material de que va a ser evaluado. Sí, así es. Sí, perdón. No, respecto de eso, aparte de que la bibliografía es absolutamente familiar para nosotros, también en el mail de residencia ustedes pueden escribir y decir no encuentro tal texto. Obviamente que si decís psicología de las masas no te van a dar mucha bola, pero si vos decís tal texto no lo encuentro, es probable que te manden la versión electrónica de ese texto porque solemos contar con todos los textos que pedimos, ¿no? Digo, aparte de accesible a la lectura y familiar, también están aquellos textos que por ahí es un poco más complicado conseguirlos, están disponibles para circular, ¿no? Yo lo que iba a decir es que en la página, porque ahí la estoy mirando, están las respuestas correctas del último examen, y no son solo las respuestas, sino que están las preguntas y las distintas opciones, como para que tengan también una idea de cómo es el examen. Bueno, quizás haya algunas modificaciones de esto que decía de la extensión, pero para tener una idea de cómo es un choice, ¿no? Sí, tal vez familiarizarse, como les decía José, bueno, que es algo que no, eso sí, a lo largo de la carrera tuvimos bastante poco encuentro con lo que es la modalidad choice, ¿sí? Ir practicando con lo que puedan o aprovechar si, bueno, cuentan con algún tipo de examen y demás, pero esto, ¿no? Una modalidad distinta de la que ahí puede llegar a estar un poco la complejidad, ¿sí? De lo que nosotros estuvimos acostumbrados a lo largo de la carrera, ¿sí? Que las preguntas son más al desarrollo, y acá particularmente, bueno, es un concepto en particular, me salió un poco repetitivo, pero esto, tener presente, ¿sí? Que es un examen choice y que nosotros no hemos tenido muy poquitos durante la carrera. Bueno, me parece que podemos ir cerrando, ¿no? Si no hay alguna otra pregunta. Sí, hay otros espacios. Bueno, por mi parte, gracias a Orientación al Graduado por el espacio para poder transmitir toda esta información. Nosotros les agradecemos el trabajo de tantos años, que puedan venir a dar cuenta que mejor, bueno, vos, Polo, y José en este caso en particular,
con la experiencia, bueno, justamente de casi 6 años de la implementación de la residencia. Les agradecemos a Miguel, que también viene transitando todo este tiempo, y no quiero dejar, ahora que sigan saludando, sí agradecerles a los graduados que participaron, por las preguntas y por el respeto en el que transcurrió este encuentro, y lo seguiremos acompañando con las preguntas, inquietudes, mediante los otros mail. Bueno, saben que también se realizaron entrevistas de asesoramiento, que estuvo a cargo Paula todo el año por Skype. Bueno, así que queden tranquilos que si quedan dudas, bueno, podemos seguir trabajando sobre las mismas. Gracias. Bien. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, gracias a todos entonces. Gracias, Jorge. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, suerte. Chao. Nos vemos.